Y si te dijera que antes del gran diluvio, el mundo no era un lugar primitivo y simple, imagina por un momento una civilización perdida, un mundo antiguo y organizado, pero muy diferente al nuestro. Las comunidades florecían en las riberas de los ríos y en las vastas llanuras fértiles. La vida cotidiana se tejía con el trabajo de la tierra, la cría de animales y la construcción de hogares con barro, piedra y madera. Las aldeas eran compactas, con casas de techos planos, desde donde el humo de los fogones ascendía al amanecer, marcando el inicio de un nuevo día. La vida se movía al compás de la naturaleza, el sol, las estaciones, los ciclos lunares. Era una existencia en equilibrio, predecible y ordenada. Pero ese orden estaba a punto de fracturarse, no de un día para otro, sino de manera lenta y silenciosa. Según textos antiguos atribuidos a Enoc, la raíz de la corrupción que sumiría al mundo en el caos no brotó únicamente del corazón humano. Hubo una interferencia externa, una visita que cambiaría para siempre el destino de la humanidad. Seres conocidos como los vigilantes descendieron desde los cielos. Su misión original no era gobernar ni dominar, sino simplemente observar y guiar desde la distancia. Al principio, sus intenciones parecían nobles. Compartieron conocimientos que aceleraron el progreso humano de forma vertiginosa. La metalurgia, que permitía forjar metales, técnicas avanzadas de agricultura para obtener cosechas más abundantes, y la observación detallada de los astros, que desvelaba los secretos del cosmos. Pero el conocimiento es una herramienta de doble filo. En manos ambiciosas, se convierte en un arma. Poco a poco, las herramientas de labranza se transformaron en espadas y lanzas. La agricultura, que debía alimentar, sirvió para sostener ejércitos. Las guerras, antes conflictos esporádicos, se convirtieron en una constante. La sociedad se estratificó, el fuerte comenzó a dominar al débil, y la desigualdad abrió una brecha insalvable entre los hombres. El miedo dejó de ser una emoción ocasional para convertirse en el aire que se respiraba. Los vigilantes, con su conocimiento superior y su imponente presencia, dejaron de ser meros observadores. Se integraron en la vida humana, ganándose el respeto, la admiración y finalmente un profundo temor. Eran capaces de predecir eclipses, sequías e inundaciones. En un mundo que dependía de los ciclos naturales, ese poder era absoluto. Pero no se detuvieron ahí. Cruzaron una línea sagrada al enseñar más de lo debido, encantamientos, rituales arcanos y fórmulas para manipular las fuerzas de la naturaleza. La humanidad, que antes observaba con reverencia, ahora buscaba forzar y controlar la realidad a su antojo. El equilibrio se había roto. El punto de no retorno llegó con un acto de transgresión supremo. Los vigilantes, seducidos por la belleza terrenal, desearon a las mujeres humanas. No fue un impulso aislado, sino una decisión consciente y colectiva. Se congregaron en la cima del Monte Hermón, una frontera natural entre el cielo y la tierra, y allí sellaron un juramento inquebrantable. Todos participarían en el acto, y todos compartirían la culpa. Ninguno daría marcha atrás. Tomaron esposas entre las hijas de los hombres, y de estas uniones prohibidas nació una nueva estirpe, los Nephilim. Estos seres eran gigantes, poseedores de una fuerza y una estatura que eclipsaban a cualquier humano. Su apetito era insaciable, y su naturaleza inherentemente violenta. Al principio, fueron admirados como semidioses, héroes de una nueva era, pero esa admiración pronto se convirtió en pavor. Los Nephilim consumían todos los recursos, y cuando la comida escaseó, se volvieron contra los propios hombres. La violencia se normalizó, la explotación se convirtió en ley, y la corrupción se arraigó en la estructura misma de la sociedad. El mundo gemía bajo el peso de su propia maldad. Los textos antiguos nos dicen que cuando la corrupción en la tierra alcanza tal extremo, el cielo se ve obligado a responder. No es un acto de ira ciega, sino una intervención necesaria para restaurar un equilibrio perdido. El libro de Enoc describe entonces un juicio celestial, un proceso metódico y ordenado. Los arcángeles fieles Miguel, Rafael, Gabriel y Uriel actuaron como testigos.
Observaron la tierra y lo que vieron fue desolador. Ciudades gobernadas por la tiranía, campos bañados en sangre y una humanidad sometida y aterrorizada. Los vigilantes habían abandonado su sagrada misión, habían revelado secretos prohibidos y, lo más grave, habían corrompido la creación misma al mezclar su naturaleza con la humana. La sentencia fue clara e inapelable. Azezol, uno de los líderes de los vigilantes, fue condenado primero. Fue él quien enseñó a los hombres el arte de la guerra, a fabricar armas y a usar los cosméticos para la seducción y el engaño. Como castigo, fue arrojado a un desierto desolado, encadenado de pies y manos, y cubierto por rocas afiladas, condenado a la oscuridad total, lejos de la luz divina. Los demás vigilantes fueron encadenados bajo las colinas de la tierra, conscientes, atrapados en una prisión temporal, obligados a presenciar la destrucción que habían causado, esperando el día del juicio final. Su castigo no fue la aniquilación, sino una espera eterna y atormentada. Los gigantes también recibieron su sentencia. La misma violencia que sembraron se volvió contra ellos. Se dice que lucharon y se destruyeron unos a otros en una guerra fratricida, hasta que el último de ellos cayó. Pero la muerte de sus cuerpos físicos no fue el final. Sus espíritus, al no pertenecer ni al cielo ni al mundo humano, quedaron atrapados en la tierra. Según Enoc, estos espíritus errantes se convirtieron en una fuente de aflicción continua para la humanidad. Aquí encontramos el origen ancestral de la idea de los demonios, no como seres creados por el mal, sino como el residuo espiritual de una corrupción pasada, ecos de una transgresión que aún resuenan en nuestro mundo. En medio de este caos surge una figura singular, Enoc, un hombre justo que caminó con Dios. Él actuó como intermediario y testigo de estos acontecimientos cataclísmicos. Los vigilantes caídos, en su desesperación, le rogaron que intercediera por ellos ante el trono celestial. Enoc ascendió a los cielos y presentó su súplica, pero la respuesta fue definitiva: no habría perdón. La transgresión había sido demasiado grande, el daño demasiado profundo. El orden cósmico exigía una purificación radical, y así se decretó la purificación final, el gran diluvio. No fue un castigo impulsivo, sino una medida drástica y necesaria para limpiar la tierra de la corrupción que la había infestado. Solo a un hombre, Noé, se le advirtió y se le dio la oportunidad de construir un arca para preservar la vida. El resto del mundo, absorto en su violencia y depravación, no tuvo aviso. Las aguas primordiales se desataron cubriendo aldeas, campos y las orgullosas ciudades construidas con conocimiento prohibido. Todo vestigio de aquel mundo anterior fue borrado de la faz de la tierra. La civilización antediluviana desapareció bajo las olas, y con ella los gigantes y la influencia directa de los vigilantes. Cuando las aguas retrocedieron, la humanidad tuvo la oportunidad de empezar de nuevo. Era un nuevo comienzo, pero con un alto precio. Se había perdido el conocimiento avanzado, el poder sobrehumano y la conexión directa con lo celestial. La humanidad volvió a un estado más simple, pero con una lección grabada en su memoria colectiva. El mensaje final de esta antigua historia es claro y atemporal. El orden, tanto en la tierra como en el cielo, no puede romperse sin que haya consecuencias devastadoras. El juicio no fue solo para los hombres, sino también para los seres celestiales que traicionaron su propósito. Y según las palabras de Enoc, ese juicio aún no ha terminado. Sus ecos resuenan hasta nuestros días, recordándonos que toda acción, por pequeña que sea, tiene un impacto en el gran tapiz del universo. Gracias por acompañarnos en este viaje a un pasado olvidado. Si te fascina descubrir los misterios ocultos en los textos antiguos, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestro próximo video. Hasta la próxima.